Descubierto. El millonario que no sonreía en 20 años, transformado por una canción INSPIRADOR a la Ciudad de México, vibrante y caótica, se alzaba ante Alejandro como un laberinto de cristal y concreto. A sus 45 años, había logrado erigir un imperio a partir de las fincas que su familia le había legado. Pero detrás de su impecable apariencia, con corbata apretada y rostro inmutable, había un vacío que lo consumía. Hacía 2 décadas que no sonreía. Desde su oficina, el sonido de la ciudad bullía como un eco desesperado, un constante recordatorio de la soledad que lo envolvía. La ambición desmedida que lo había llevado a lo más alto también lo había alejado de su verdadera esencia. Las reuniones maratonianas y las conferencias sin fin lo habían alejado de su familia, de aquellos que una vez compartieron su vida y sus sueños. Su madre, siempre presente en su memoria, había sido el corazón del hogar. Se preguntaba cómo había terminado así, atrapado en una celda dorada, ignorando a quienes siempre estuvieron a su lado. La presión del éxito lo había convertido en un ser solitario, incapaz de disfrutar incluso de los momentos que antes lo llenaban de vida. La ausencia de risas en su hogar pesaba en su alma como una losa. Un día, mientras revolvía antiguos documentos familiares, sus dedos encontraron un viejo baúl. Entre cartas y fotos, halló una grabación, una canción que su madre solía cantarle cuando era niño. La melodía resonó en la habitación, dulce y nostálgica, como un eco del hogar que tanto había olvidado. Al escucharla, sintió como las lágrimas desbordaban sus ojos, una mezcla de tristeza y anhelo por tiempos más simples. La letra se coló en su corazón, susurrándole los valores que había ignorado en su frenético ascenso. En ese instante, la culpa lo consumió y lo empujó a cuestionar todo lo que había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero el descubrimiento en el baúl no se detuvo allí. Una revelación lo golpeó de frente, un secreto familiar que había estado oculto durante años. Sus pensamientos fueron una tormenta en su mente, la ambición que lo había consumido, y la necesidad de reconocimiento, se tambalearon al enfrentarse a su historia. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Acaso estaba dispuesto a sacrificar el amor incondicional de su familia por un estatus que no le traía felicidad? La tensión se intensificaba en su pecho. Cada decisión se tornaba más difícil, su mente atrapada en un vaivén de emociones contradictorias. Imágenes de su madre cantando lo perseguían, recordándole la calidez del abrazo familiar que había desdeñado. Era un dilema desgarrador. Su impulso por alcanzar más podía destruir lo poco que le quedaba de la vida emocional que había olvidado. Se enfrentaba a nuevos retos, no solo laborales, sino morales. Podría dejar atrás el egoísmo que lo había definido por tanto tiempo. Mientras la historia de su vida se desenredaba, Alejandro se encontraba al borde del abismo, atrapado entre la ambición y el amor. La imagen de su madre, su voz resonando en su mente, se convertía en un faro de esperanza, iluminando un camino hacia la redención, pero también llenándolo de inquietud. La pregunta pendía sobre su cabeza como una espada. ¿Podría superar su agonía y volver a encontrar la sonrisa que le había sido robada? Las horas pasaban mientras Alejandro permanecía sentado en su oficina, la melodía que resonaba en su mente como un mantra, insistente y desgarrador. Sabía que el vacío que sentía no podía llenarse con más dinero, prestigio o expansión de su imperio. Reflexionó sobre lo que realmente había perdido y, con cada nota, la canción avivaba un fuego en su interior que había estado extinguiéndose lentamente. El peso de su soledad se tornaba abrumador, era el eco de una vida que no reconocía,
pero que ahora deseaba recuperar, decidió que no podía continuar así. Ya no era solo un empresario, era un hombre en busca de redención. De repente, se dio cuenta de que debía actuar. Empezó a anotar en su libreta ideas sobre cómo reconstruir las relaciones que había descuidado. Pensó en su hija, Valentina, una adolescente que apenas conocía. La idea de verla crecer en una casa llena de silencio lo horrorizaba. Con cada trazo, se sintió un poco más ligero y un poco más decidido. La siguiente mañana, Alejandro tomó una decisión crucial: invitar a su familia a una cena. No quería más excusas. Dejaría de lado las reuniones y almuerzos con socios de negocios, dedicaría tiempo a lo que realmente importaba. Se imaginaría en la mesa, riendo y conversando, disfrutando del calor de la compañía. Sin embargo, la anticipación era agridulce, una mezcla de esperanza y miedo. La imagen de su madre sonriendo se dibujaba en su mente, y por primera vez en años, su corazón palpitó con la posibilidad de un cambio. Con un nuevo propósito, se dirigió a la cocina para preparar algo especial. Aunque había sido un hombre de negocios toda su vida, nunca había cocinado. La risa de su madre resonó en su memoria mientras intentaba seguir una receta sencilla. Por un momento, la torpeza se convirtió en alegría. Cada ingrediente era un trozo de historia familiar que volvía a cobrar vida. La comida, así como las risas, era un puente que lo uniría con su familia. Cuando llegó la noche, la mesa reflejaba su esfuerzo, platos llenos y un ambiente acogedor. Valentina llegó primero, mirada cautelosa pero curiosa. Alejandro sintió el nudo en su garganta, pero con la melodía de la canción aún vibrando en su interior, se armó de valor. Se acercó y, con una sonrisa que no había practicado en décadas, le dijo que estaba feliz de verla. A medida que se sentaban, las palabras fluyeron con torpeza al principio, pero pronto las risas comenzaron a recordarles los buenos tiempos. Alejandro se dio cuenta de que cada risa era un ladrillo en la reconstrucción de su conexión familiar. Las conversaciones fluían, y por primera vez en años, sentía un sentido de pertenencia. Sin embargo, la cena no estuvo exenta de tensión. La ausencia de su esposa, que había sido el vínculo en la familia, se notó, y las miradas cargadas de preguntas lo desafiaban. ¿Podría reunir a todos nuevamente? Las dudas flotaban en el aire aunque las risas esforzadas intentaban acallarlas. No obstante, cada mirada de su hija le recordaba que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos. Mientras la cena llegaba a su fin, Alejandro se sintió más decidido que nunca. En ese instante, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La canción que lo había transformado se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, aunque el pasado lo había marcado, el futuro aún era un canvas en blanco por pintar. No obstante, al mirar la silla vacía de su esposa, un nuevo dilema lo asaltó. ¿Cómo podría reparar lo que había roto en su búsqueda de éxito? Así, la presión de ser un hombre de familia y un empresario consolidado lo llevaría a un punto de quiebre. ¿Se atrevería a confrontar lo que había estado eludiendo durante tanto tiempo? El aire se cargaba de preguntas no respondidas, y la respuesta se acercaba, como un desafío, esperando ser descubierto. Alejandro se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. La cena había sido un pequeño paso, pero sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Se sentó a la mesa del desayuno, viendo a Valentina que, todavía con el rostro de una niña, parecía estar lidiando con la transición al mundo adulto. Las conversaciones de la noche anterior lo había dejado reflexionando sobre cuánto se habían distanciado, y se preguntó si volverían a reencauzar su relación. En su mente, la primer parte del plan cobraba vida. Decidió que haría eso más que un evento ocasional, era el inicio de una serie de encuentros que deberían convertirse en una tradición. Pero esta vez, no sería solo una cena. Quería invitar a Valentina a participar en actividades juntos, algo que rompería la rutina de sus vidas. Más que autoritarismo, necesitaba mostrarle que el compromiso era una decisión mutua. Al llegar a la oficina,
Su perfil de empresario frío y distante dificultaba la transición hacia su nuevo propósito. A pesar de ser un líder fuerte, había renunciado a una parte de su humanidad al dejar que el trabajo lo consumiera. La visión de construir un imperio lo había despojado de fragmentos de su vida personal que ahora empezaban a resurgir. Su equipo notó la tensión en su mirada, pero ni siquiera respondieron al saludo habitual. Simplemente estaban tan inmersos en la dinámica del trabajo como él lo había estado, ignorando la disfunción en la que todos estaban atrapados. Fue en ese momento que se encontró con su asistente, Marta, quien parecía advertir su estado de ánimo. Contacto, le sugirió que la comunicación abierta y la empatía eran claves para la efectividad en el trabajo. Aquel comentario, aparentemente simple, resonó profundamente en Alejandro. ¿Cuántas veces había ignorado las voces y las preocupaciones de su equipo por concentrarse en los números y las proyecciones? Quizás esta era una oportunidad para aplicar la misma filosofía en su hogar. En su camino hacia el regreso a casa, no podía sacudirse la sensación de que necesitaba ser más que solo un empresario en la mesa de la cena. Esa noche, le propuso a Valentina un viaje improvisado al lugar que más amaba de su infancia, la playa. Ella lo miró con escepticismo, preguntándose qué plan podría ocultar su padre tras esa repentina invitación. El reflejo de su temor y confusión en los ojos de Valentina le hizo cuestionar aún más su enfoque. Se trataba de un viaje hacia la conexión, no hacia una nueva ejecución de su agenda. Al llegar, el sonido del mar y la brisa fresca despejaron sus mentes nubladas. Juntos se pasearon por la orilla. Fue un intento de romper el hielo con conversaciones sobre lo que realmente les gustaba. Las risas empezaron a volver a sus rostros, aunque Alejandro se dio cuenta de que algunas preocupaciones aún flotaban por encima de ellos. No era sencillo, y la realidad de su ausencia materna seguía presentes, como una sombra en cada reflexión. A medida que la conversación fluyó, comenzaron a compartir pequeños secretos sobre sus vidas. Él le relató anécdotas de su infancia que Valentina nunca había escuchado. Ahora, ella podía vislumbrar al hombre más allá del empresario, el que también había sido un niño lleno de sueños. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Alejandro sabía que no era suficiente. La playa fue testigo de una revelación que se gestaba en él. La alegría y el dolor coexistían en su interior, como dos corrientes de un río turbulento. Mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de colores vibrantes, comprendió que debía confrontar otro aspecto de su vida, su matrimonio. Valentina lo miró, su curiosidad evidente. «Papá, ¿qué pasó con mamá?», preguntó de repente, y el peso de la pregunta se apoderó de Alejandro. Ahí estaba la verdad, su reto personal, que había eludido durante tanto tiempo, a escasos metros de la terminación de un día que prometía una nueva dirección. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, Alejandro se dio cuenta de que enfrentar la verdad sobre su matrimonio era el siguiente paso inevitable. Podía ignorarlo, pero no sabía hasta cuándo podría sostener esta carga. Un nuevo desafío se presentaba ante él, con el poder de cambiar su vida para siempre. Sin embargo, el camino hacia la verdad podría no ser el que esperaba. La noche caía, y con cada ola que rompía en la orilla, la urgencia de la respuesta crecía. ¿Sería capaz de reconstruir lo que había perdido, o se vería atrapado en las sombras de su propio fracaso? Alejandro sintió que la arena fría bajo sus pies se convertía en un símbolo de las decisiones que había evitado tomar. Mientras el murmullo de las olas llenaba el aire, un tumulto de emociones lo arrastraba. La pregunta de Valentina reverberó en su mente, como un eco insistente que desnudaba su vulnerabilidad. Su matrimonio, en particular, se presentaba cada vez más como un muro que había construido para protegerse de su propia desilusión. Pero lo que sí sabía, aunque le costara aceptarlo, era que ese muro también había apartado a su hija de él. Decidido a no dejar que la incertidumbre se apoderara de su noche, Alejandro invitó a Valentina a sentarse junto a la orilla. El horizonte se fusionaba con el océano en una línea distante, tan borroso como sus pensamientos. Allí, mientras sus pies tocaban el agua,
Alejandro comprendió que necesitaba ser más que un proveedor. Tenía que ser un padre presente, alguien dispuesto a compartir su verdadero yo, el vulnerado por la presión del trabajo y la tragedia familiar. Valentina, comenzó, dudando un instante, hay cosas sobre mamá que no hemos hablado. No porque no quiera, sino porque no he sabido cómo hacerlo. La mirada de la joven lo hizo vacilar, y se vio a sí mismo como el hombre que había eludido el dolor, tratando de construir su mundo en torno a falsas certezas. Le habló de los problemas que había enfrentado y de las diferencias que se hicieron irreparables. Alejandro no quería sumergirse en detalles dolorosos, pero sabía que su sinceridad podía ser puerta a la empatía. Esta conversación era como desnudarse ante un extraño, incómoda, pero liberadora. Cada palabra que salía de su boca parecía acercarlo más a la verdad que tanto había temido. Con cada revelación, era como si los hilos de su conexión con Valentina se reforzaran. A medida que la noche avanzaba, él comenzó a notar cómo su hija se soltaba, sus preguntas se volvieron más audaces y profundas. Hablar sobre la tristeza y el miedo también implicaba abrir un camino hacia el perdón, hacia una reconstrucción del pasado. La vulnerabilidad asumida por Alejandro sembró semillas de confianza en un terreno que había estado árido por mucho tiempo. Sin embargo, al regresar a casa, el impacto de la conversación se convirtió en una carga pesada. Reflexionando, se dio cuenta de que no solo había destapado viejas heridas, sino que también había decidido enfrentarse a lo que había negado durante años, la necesidad de sanar, de buscar la reconciliación. Estaba dispuesto a reinsertar su vida en un contexto donde fuera un padre presente y un exmarido dispuesto al diálogo. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por la ventana como un recordatorio de las posibilidades de un nuevo día. Cuando se sentó para su café, se dio cuenta de que la conversación anterior había sido un giro crucial en su vida. Pensó en cómo había estado manejando su vida como si el éxito profesional pudiera reemplazar su rol en la vida de Valentina. Pero ese día, se prometió que no cedería ante el miedo. El trabajo en la oficina le pareció repentinamente vacío, carente de significado si no contaba con una base personal sólida. Habló con Marta sobre nuevas dinámicas en el equipo, proponiendo espacios donde cada miembro pudiese abordar sus inquietudes de manera abierta. El cambio en el ambiente, aunque pequeño, resonó como un eco de su compromiso a la transformación. Con cada paso, la sombra del pasado se hizo más clara y lo obligó a confrontar lo que temía. Durante las semanas siguientes, planeó un encuentro con su exesposa. No sabía cómo terminaría esa conversación, pero la determinación de sanar su relación con Valentina lo impulsaba hacia adelante. Alejandro comprendía que ese era el verdadero camino hacia la reconstrucción de su vida, y sintió una mezcla de miedo y expectativa. Había llegado la hora de afrontar su historia con valentía, un paso que lo iba a definir como hombre y como padre. Pero cuando menos lo esperaba, el destino se encargó de presentarle un giro inesperado. Una llamada de su exesposa resonó en su teléfono. La voz al otro lado era una mezcla de emoción y temor, y sus palabras lo hicieron estremecer. Alejandro, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. Alejandro soltó el teléfono, sintiendo como la sangre se le congelaba en las venas. Sin tiempo que perder, el eco de aquellas palabras resonaba en su mente. Su exesposa, con quien había compartido sueños y fracasos en un pasado no tan lejano, necesitaba hablar. La ansiedad le golpeaba el pecho mientras sopesaba las posibles revelaciones ocultas tras la urgencia de su llamada. A medida que el día avanzaba, Alejandro se sumía en pensamientos sobre lo que realmente significaba ese encuentro. Había estado tan concentrado en su desarrollo personal y en las dinámicas de su relación con Valentina que había dejado de atender las sombras que se cernían sobre su relación con su exesposa. Sabía que tras la conversación del día anterior, la energía en su vida había cambiado. Ahora necesitaba enfrentarse a un capítulo que había evitado durante años. El ambiente de la oficina, antes denso y opresivo, parecía ahora ligero, collage de colores vibrantes.
Pero la sensación de ligereza se desvanecía al recordarle que tras esa llamada estaba la historia de su vida personal que ahora requería ser reescrita, aunque el miedo latente iniciara su reperfilamiento. Resolvió que esa tarde se encontraría con su exesposa en el parque donde solían pasear. La hora del encuentro llegó. Alejandro dio largos pasos con los pensamientos agolpándose en su mente. Reflexionó sobre lo que había trabajado interiormente en los últimos días. La necesidad de ser un padre presente había sido su mantra, pero también debía confrontar lo que quedaba de su matrimonio, sus decisiones que habían llevado a esa desintegración. Se sentó en un banco, cada segundo alargándose, hasta que la figura de Inés se hizo visible. El primer vistazo generó un torrente de emociones. La mujer que había amado, que le había acompañado en sus momentos más vulnerables, se acercaba con una expresión que abrigaba dolor y determinación. «Hola, Alejandro», dijo, con la voz un poco quebrada pero firme. «Hola, Inés». «Gracias por venir», respondió él, sintiendo como cada palabra que decía debía contar, debía someterse al peso de los años perdidos. No era solo un encuentro, era un retorno a la verdad que habían estado esquivando. A medida que comenzaban a hablar, el aire se hizo más denso. Las palabras surgían como un susurro, hasta que ella reveló lo que la había llevado a llamarlo. «Hay algo que creo que debes saber sobre Valentina», confesó, sus ojos bregando entre la ansiedad y la sinceridad. «Ella ha estado lidiando con problemas en la escuela, con los amigos siente que no puede ser el papá que ella necesita, y yo no he sabido cómo ayudarla. Pensé que debías conocerlo». Alejandro se sintió atravesado por un viento helado de culpa. Aquella información no solo le golpeó en el presente, sino que le hizo recordar sus abandonos emocionales. La combinación de sentimientos complejos comenzó a formarse en su interior, su papel como padre, como persona y como exesposo. La necesidad de cambiar la narrativa de su vida estaba más viva que nunca. Esa conversación parecía el inicio de un nuevo capítulo, pero no era suficiente con tener la clara percepción de lo que debía hacer. Alejandro sentía que esa revelación lo empujaba a tomar un salto significativo. La tristeza de su hija resonaba en su mente. Era un grito que demandaba atención y acción. Las palabras compartidas fueron solo el comienzo. La presión creciente lo llevó a una reflexión más potente. En su mente se dibujaba la imagen de una Valentina desatendida, un reflejo de su propia historia truncada. Un nuevo compromiso se estaba gestando en su corazón, y la idea de ser un padre totalmente presente se apoderó de él con fuerza renovada. Inés, observando su reacción, pareció percibir el cambio. «Alejandro, sé que la vida ha sido complicada para ambos. Pero, ¿estás dispuesto a trabajar en esto?». Su pregunta flotó en el aire, un desafío y una esperanza al mismo tiempo. En ese momento de decisión, la vida comenzó a adquirir un nuevo sentido. Alejandro asintió con la cabeza, la convicción brotando de la incertidumbre. «Sí, quiero hacerlo, por Valentina, por nosotros». Mientras las palabras salían de su boca, el peso de un nuevo comienzo se sentía tangible. ¿Pero sería suficiente? La tarde se iba, y él sabía que debía actuar, no solo hablar. Los próximos días requerirían planes concretos, esfuerzos tangibles y sacrificios, un camino hacia la reconstrucción. Pero, aún no tenía claro el siguiente paso. Una pregunta lo asaltó repentinamente. ¿Estaba preparado para encarar la verdad de su pasado que aún no había enfrentado por completo? Poco sabía que el eco de sus decisiones inminentes resonaría más allá de lo personal, trayendo consigo repercusiones que nadie podría prever. Alejandro regresó a casa sintiéndose como un hombre dividido. Las palabras de Inés aún danzaban en su mente. ¿Estás dispuesto a trabajar en esto? Esa pregunta, aunque simple, llevaba un peso considerable. Tantas decisiones habían llevado a este punto, y la idea de enfrentar las consecuencias de sus actos le paralizaba y, al mismo tiempo, le impulsaba. En esa lucha interna, se sentó frente a la laptop. Miró la pantalla en blanco como si fuera un espejo de su mente, vacío y lleno de potencial.
comenzó a escribir un plan que se extendía más allá de las meras palabras. Lo que se trataba de un simple PQ compartido en la oficina podría transformarse en un conjunto de acciones concretas que demostraran su compromiso. Sabía que un padre presente no se limitaba a ser una figura física, debía ser un apoyo emocional, un guía, alguien en quien Valentina pudiera confiar. Mientras escribía, reflexionó sobre sus propios miedos. Había usado su trabajo como una escapatoria. Era más fácil focalizarse en el éxito profesional que lidiar con los desaires emocionales. Sin embargo, ese enfoque no había salvado su matrimonio, ni había formado un vínculo sólido con su hija. Era hora de desafiar su zona de confort. La determinación de redefinir su rol lo llenaba de energía, pero también de dudas. ¿Cómo podía cambiar la percepción que Valentina tenía de él cuando sus acciones habían dicho todo lo contrario durante años? Tomó un largo respiro y empezó a llenar la hoja en blanco con lo que podría ser su compromiso. Ideas como dedicarle un espacio a Valentina en su agenda, reservar 1 o 2 días a la semana para hacer actividades juntos y estar más presente en su vida escolar. Hablar con sus profesores, interesarse por sus amigos, ser parte activa en su desarrollo. Todo esto constituía un cambio radical en su vida, pero eso era precisamente lo que necesitaba para sanar su relación con Valentina. Poco a poco, como si las palabras volaran de sus dedos, Alejandro empezó a sentir que cada línea que escribía representaba un paso hacia la reconstrucción de su identidad como padre. Terminó el esbozo y, en lugar de cerrarlo y dejarlo guardado, lo imprimió. Lo colocó en la nevera con un imán, una visible promesa de acción. La mañana siguiente llegó con un nuevo aire. Con determinación, Alejandro se dirigió a la escuela de Valentina. Tener a su hija cerca le había llenado el alma, pero esa vez no era solo para visitarla. Iba a conocer a sus maestros y a involucrarse en las actividades escolares. Mientras caminaba por los pasillos del lugar donde había pasado horas en su propia infancia, sentía un pequeño grumo de ansiedad. Sin embargo, esa misma ansiedad se convertía en motivación. Las conversaciones con los docentes fueron esclarecedoras. Primero, se reunió con el maestro de Valentina, quien lo recibió con sorpresa. Es poco común que los padres vengan con interés en la vida escolar de sus hijos, comentó el docente. La frase le hizo eco. ¿Cuántos padres estaban ajenos? Con cada palabra compartida, Alejandro se sentía menos como un extraño y más como un hombre que estaba eligiendo un nuevo camino. La jornada culminó cuando finalmente pudo ver a Valentina. Estaba sentada en la cafetería, hablando con unas amigas. Al acercarse, notó cómo se encogía un poco, pero también había algo en su mirada que mostraba curiosidad. Alejandro se sentó con ellas, y para su sorpresa, su hija le ofreció su sonrisa. «Papá, te vi en la reunión». «¿Fue divertido?», preguntó Valentina. La conexión, aunque frágil, ya estaba comenzando a construirse, pero la ilusión de un nuevo comienzo se tornó más compleja cuando, al volver a casa, un mensaje apareció en su teléfono. Era de Inés. «Alejandro, hay algo más que necesito decirte sobre Valentina. Es urgente». La tranquilidad que había encontrado por un momento se disolvió, dejando paso a una inquietud. Mientras la noche caía, Alejandro comprendió que estaba al borde de una nueva crisis. Una revelación que podría ser la puerta a su perdición o el empujón que necesitaba para alcanzar su redención. En ese instante, la decisión se sentía más apremiante que nunca. ¿Podría realmente manejar la verdad que se avecinaba? La noche se volvió un escenario de ansiedad palpable mientras Alejandro revisaba su teléfono innumerables veces. El mensaje de Inés le pesaba en el pecho como una losa. Las palabras «hay algo más» resonaban en su mente, acompañadas de una creciente sensación de angustia. Sabía que debía responder, pero temía que lo que estaba por ser revelado pudiera desbaratar cualquier avance que hubiera logrado con Valentina. A la mañana siguiente, decidió que no podía enfrentar este nuevo desafío desde la pasividad. Al despertarse, respiró profundamente y se preparó para afrontar tanto la revelación como su papel como padre.
Se miró en el espejo y trató de encontrar el hombre que había comenzado a reconstruir. Si quieres ser el padre que ella merece, debes ser valiente, se dijo a sí mismo. Sin embargo, esa entereza se desvanecía con cada segundo que se acercaba la hora de la respuesta. La espera devoraba su determinación. Finalmente, optó por enviar un breve mensaje a Inés. ¿Podemos hablar en persona? La inmediatez de la situación requería la sinceridad de un encuentro cara a cara. Mientras aguardaba la respuesta, dedicó la mañana a revisar sus apuntes para una presentación importante en el trabajo. El enfoque en el trabajo, que antes había sido su refugio, ahora se sentía insuficiente. Su mente vagaba hacia Valentina y se perdía en la imaginación de un futuro en el que se encontraban como verdaderos compañeros. Pero cada visión optimista en su mente estaba opacada por la sombra de lo que estaba a punto de enterarse. La respuesta de Inés llegó, confirmando un encuentro a primera hora de la tarde. Con su corazón acelerado, Alejandro camina hacia la cafetería donde se reunirían. Los ruidos del entorno parecían amplificados. Cada paso resonaba con un eco de incertidumbre. Al sentarse frente a Inés, notó que su expresión era seria, diferente a la que había visto en las ocasiones anteriores. Alejandro, lo que voy a contarte es importante. Valentina está lidiando con algo más de lo que crees, comenzó. La atención de Alejandro se concentró en cada palabra, masticando la complejidad de la situación de su hija. Inés continuó, explicando que Valentina había estado sintiendo una presión inmensa en la escuela, no solo académica, sino social. La frágil conexión que habían comenzado a construir se vio tocada por una situación de acoso escolar. Alejandro sintió que el mundo se detenía, el aire se tornó espeso. Venía el momento en que todos sus miedos, su sensación de falta de control, se enfrentaban a la realidad. La noticia le golpeó como una ola brusca. Alejandro se sintió impotente justo cuando su propósito de ser un padre presente comenzaba a florecer. Las preguntas llovieron en su mente. ¿Podría salvar a su hija de este monstruo invisible? ¿Tendría el poder de cambiar la narrativa? Al regresar a casa, cada paso se sentía como un viaje hacia lo desconocido. Se preguntaba cómo podría acercarse a Valentina y ofrecerle lo que realmente necesitaba. La realidad de su papel fluctuaba entre ser un verdadero protector y un simple espectador. La urgencia de tener herramientas y estrategias para ayudarla lo empujaba a buscar respuestas. Decidió que no podía postergar más. Debía actuar. Abrir un diálogo real con Valentina era ahora no solo necesario, sino vital. Sin embargo, a medida que comenzaba a idear su enfoque, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era un videoclip titulado La verdad puede sanar. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En sus entrañas, sabía que lo que se avecinaba iba más allá de cualquier revelación previa. Esa canción, esa verdad, podría ser el camino que los llevara hacia la sanación o hacia una ruptura irreparable. Alejandro entendió que el mañana ya no podía esperar. ¿Qué secretos traería a la superficie esa canción? ¿Y cómo podría transformar su nuevo entendimiento sobre su vida y la de Valentina? Fin de una vuelta, pero el inicio de un viaje mucho más intenso y revelador. La noche transcurrió en un torbellino emocional para Alejandro. Consciente de que la revelación que se avecinaba podría ser crucial para su relación con Valentina, pasó horas dándole vueltas a sus propias inseguridades. El video, con su título prometedor, se reproducía en su mente como un eco. La verdad puede sanar. ¿Pero qué verdad? La que él había estado eludiendo durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana, aunque él seguía sintiéndose atrapado en la penumbra. Sabía que tenía que abordarlo, no solo por su hija, sino también por él mismo. Después de todo, ¿qué tipo de padre sería si no enfrentaba sus miedos? Esa pregunta resonaba en su interior, empujándolo hacia la acción. Decidió que antes de enfrentar a Valentina, debía adentrarse en su propio mundo emocional. Se sentó en el viejo sofá del salón y tomó un cuaderno. Cada página, marcada por garabatos y frases incompletas,
Contenía las reflexiones de un hombre que había olvidado cómo conectar con su propia vulnerabilidad. Comenzó a escribir sobre su miedo a ser un padre ineficaz, sobre la inseguridad provocada por la falta de una figura materna estable en la vida de Valentina. Las palabras comenzaron a fluir, permitiéndole ver su dolor desde una nueva perspectiva. En cada línea, sentía que la carga se aligeraba un poco más. Fue entonces cuando su teléfono vibró, rompiendo el aire cargado de tensiones no expresadas. Inés había respondido a su solicitud de ayuda. Un enlace a un seminario sobre cómo tratar el acoso escolar apareció en la pantalla. Motivado por un sentido renovado de propósito, Alejandro se inscribió de inmediato, decidido a equiparse con herramientas que le permitieran apoyarla de manera efectiva. Mientras atravesaba esa experiencia virtual, se dio cuenta de que no solo necesitaba entender el acoso de manera teórica, sino que debía conectar emocionalmente con la experiencia de su hija. Eso lo empujó a recordar sus propios años escolares, llenos de inseguridades y presiones sociales. El dolor que había sentido se remarcó en su memoria, y comprendió que tenía que ser honesto sobre sus propias experiencias para poder acercarse a Valentina. Más tarde, en la tarde, se sentó junto a Valentina, buscando las palabras adecuadas. La sala estaba iluminada cálidamente, pero la tensión en el aire era casi palpable. Alejandro rompió el silencio. Quiero hablar contigo sobre algo importante, algo que me preocupa. Antes de que pudiera continuar, Valentina lo interrumpió, sus ojos reflejando una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Es sobre lo que me pasa en la escuela?, preguntó, como si ya supiera, como si su propio miedo había resonado en su padre. La simple pregunta casi lo paralizó. Era el momento que había estado esperando y temiendo. Reconoció sus propios sentimientos de desamparo, las presiones que ambos sentían pesaban como una densa niebla. Sí, respondió finalmente, su voz firme. Quiero entenderlo, y quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para ti. El diálogo continuó, tambaleándose entre la vulnerabilidad y la voluntad de apoyo. Cada palabra era un paso hacia la conexión. Alejandro aceptó que el proceso de sanación no solo implicaba abordar los problemas de Valentina, sino también abrir espacios de comunicación donde ambos pudieran ser auténticos. En medio de esa conversación, su teléfono vibró de nuevo. Era el link del seminario, ahora recordándole lo que había aprendido. Una idea floreció en su mente. Las herramientas eran solo instrumentos. El verdadero trabajo comenzaba en el corazón. De pronto, Alejandro sintió que la canción que había escuchado hacía días no solo era un eco de la verdad de su hija, sino un símbolo de su propia transformación. ¿Sería capaz de despojarse de sus propias cargas y convertirse en el padre que realmente necesitaba ser? La urgencia de su viaje personal se intensificaba. Mientras la conversación proseguía, se sintió a la vez esperanzado y abrumado. ¿Qué nuevos retos traerían sus revelaciones? Y ¿podrías encaminar a Valentina hacia un futuro más brillante? El eco de la verdad aún resonaba, y Alejandro se preguntaba si estaba realmente listo para abrazar todo lo que eso implicaba. Alejandro se quedó mirando a Valentina, quien aguardaba inquieta, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y expectativa palpable. Había entre ellos un hilo invisible, una conexión que se tejía a partir de su conversación. Se sintió sobrecogido, el peso de su paternidad nunca había sido tan real. Había comenzado un viaje hacia la autenticidad, y aunque la intención de comprender a Valentina era genuina, se dio cuenta de que necesitaría enfrentar su propio espejo. Contempló sus miedos más profundos, los que había mantenido cuidadosamente ocultos. La realidad de su infancia resurgía, el pequeño Alejandro, olvidado en la multitud, el chico que se esforzaba por encajar. Se dio cuenta de que para ayudar a su hija, debía despojarse de sus propias inseguridades y aprender a ser vulnerable. La vulnerabilidad no era una debilidad, en realidad, era su mayor fortaleza. En esa revelación, sintió la urgencia de ser un ejemplo. Si quería que Valentina se abriera a él, debía mostrarle que era posible. Se propuso compartir sus experiencias,
narrar sus historias de miedo y soledad en la escuela, de cómo había lidiado con sus propios conflictos internos. Cuando sus palabras comenzaron a salir, se sintieron como un manantial. Te confieso que también tuve momentos difíciles, Valentina. No siempre fui fuerte. A veces, la soledad pesa y desearía haber tenido a alguien con quien hablar. La reacción de Valentina fue inmediata. Su expresión se suavizó, y por un momento, el temor que la había envuelto se desvaneció casi por completo. Era como si la conexión entre padre e hija se fortaleciera, uniendo sus historias de forma inquebrantable. Alejandro se sintió vivo en medio de esa apertura. En el fondo, entendió que su papel como padre no era solo proteger, sino también mostrarle a su hija que todos luchamos con demonios internos, y que hablar de ellos podía fomentar un entorno más seguro y amoroso. Sin embargo, también lo abrumó la realidad de que este viaje no sería sencillo. A medida que continuaban la conversación, Alejandro recordó la cita del seminario: las palabras tienen un poder inmenso. Era un recordatorio de que su honestidad podría abrir puertas no solo para Valentina, sino también para él. Sin embargo, esa honestidad implicaba correr riesgos. La idea de ser verdaderamente visible en su fragilidad lo asustaba. No estaba seguro de que pudiera sostener la fuerza de la confianza que se estaba formando entre ellos. Con la mente en una encrucijada, tomó una decisión. Realizaría un cambio en su vida. Aceptaría la vulnerabilidad como parte de su ser y permitiría que Valentina viera no solo sus fortalezas, sino también sus luchas. De esta manera, llegaría a ser el padre que deseaba ser, uno que podía ser un ejemplo genuino de resiliencia. Sin embargo, el camino no se presentaba sin peligros. Un mensaje abrupto en su teléfono lo detuvo en seco. Era Inés, la coordinadora del seminario, que le informaba sobre una charla programada a la que asistían padres y educadores. La advertencia que contenía era clara: es imprescindible estar preparado para afrontar las realidades del acoso escolar. Hay más en juego de lo que crees. Las palabras resonaron en su mente, dejando caer un frío helado en su estómago. No solo debía enfrentar sus propios miedos, también tendría que hacer frente a situaciones imprevisibles que involucraban a Valentina. ¿Estaba realmente listo para ello, para sumergirse en un campo de batalla emocional tanto por él como por su hija? Mientras reflexionaba, se percató de que la vida que había construido hasta ahora había sido, en muchas formas, una forma de evasión. Cada paso hacia adelante iba a requerir una valentía que apenas comenzaba a entender. La pregunta persistía: ¿qué tanto estaba dispuesto a sacrificar por su crecimiento personal y el de Valentina? Se detuvo un momento para mirar a su hija, quien sonreía a pesar del peso de sus propias luchas. En ese instante, Alejandro entendió que la verdad y la transformación no estaban lejos, sino muy cerca. Sería necesario un camino compartido hacia la sanación y la autenticidad. Pero este viaje no era solo de descubrimiento personal. Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría su viaje de transformación llevarlos hacia una meta de entendimiento mutuo más profundo? Las sombras del pasado se acercaban, desafiándolo a enfrentar su dolor y a salir a la luz, pero la incertidumbre los acechaba. ¿Qué secretos aguardaban aún en el horizonte, listos para ser revelados? Alejandro se encontraba en un punto crítico de su vida. La angustiosa revelación sobre el acoso que sufría Valentina había encendido en él un fuego de determinación. Sabía que no podía quedársela, que era momento de dar un paso firme hacia adelante. La llamada de Inés lo había sacudido, no solo en su papel de padre, sino también en su identidad como hombre. Con su corazón latiendo con rapidez, decidió iniciar un cambio radical. Cada día se convertiría en una oportunidad para demostrarle a su hija que estaba presente, que estaba dispuesto a enfrentar la agonía que siempre había eludido. Había escrito un plan que iba más allá de ser un padre ocasional. Quería ser un verdadero compañero en la vida de Valentina. Esa misma tarde, Alejandro se reunió con Valentina en la cafetería donde había comenzado a construirse un nuevo vínculo. La mirada de su hija estaba entre la esperanza y la desconfianza.
Voy a empezar a ser más parte de tu vida, Valen, anunció con firmeza. Quiero que sepas que puedes contar conmigo en lo que necesites, y más que nada, hoy quiero hablar sobre lo que te está preocupando en la escuela. Las palabras eran más que una promesa, eran un compromiso tangible de sus intenciones. Mientras Valentina comenzaba a abrirse, compartió aspectos de su experiencia en la escuela, desde los rostros amigos hasta la presión que sentía para encajar. Con cada palabra, Alejandro podía sentir cómo se desprendían las barreras entre padre e hija. Fue un acto de valentía para ambos y el inicio de un camino compartido hacia la reconciliación. El simple hecho de escucharla, de sentarse a su lado y permitir que su voz tuviera peso, fue un triunfo monumental. Alejandro recordó lo aprendido en el seminario sobre el acoso escolar y utilizó esas herramientas para abrir un diálogo constructivo. ¿Qué te parece si buscamos soluciones juntos? Quizá podamos hablar con tus maestros, o incluso organizar una reunión con otros padres. No estás sola en esto, propuso. Habría esperado un silencio incómodo o una mirada de renuencia, pero en su lugar, Valentina mostró una chispa de luz en sus ojos. Sí, papá, eso sería genial, respondió, y en ese momento, Alejandro sintió como el peso de años de ausencia comenzaba a disolverse. El miedo había comenzado a ceder, dando espacio a la esperanza y al potencial de una mejor relación. A medida que los días pasaban, Alejandro se dedicó intensamente a fortalecer su vínculo con su hija. Comenzó a involucrarse activamente en sus actividades extracurriculares, asistiendo a sus partidos de baloncesto y celebrando sus logros académicos. Cada pequeño gesto se sentía como un ladrillo en la reconstrucción del puente entre ellos. Un mes después de aquella conversación transformadora, Valentina le reveló que se había atrevido a hablar con sus compañeros sobre el acoso. Lo hice, papá. Ayer tuve la oportunidad de contarles lo que estaba sintiendo, contó la adolescente con una mezcla de emoción y nervios. No pensé que podría hacerlo, pero me di cuenta de que no estaba sola y que podía hablar. La sensación de orgullo que inundó a Alejandro fue indescriptible. Comprendió que su papel no solo había sido el de un padre que protege, sino el de un padre que empodera. Con sus esfuerzos, había logrado que Valentina se sintiera segura, capaz de enfrentar sus propios desafíos con la confianza que le faltaba. Una tarde, mientras compartían una merienda, Alejandro decidió abrir su corazón también. Cuando Valentina le preguntó sobre su infancia, Alejandro dejó de lado sus miedos y se permitió ser vulnerable. Compartió historias sobre su adolescencia y cómo también había lidiado con la sensación de no encajar, finalizando con una profunda lección sobre la importancia de comunicarse y de no tener miedo de pedir ayuda. Valentina le escuchaba con atención, la conexión entre ellos fortaleciendo con cada palabra. A medida que la conversación se deslizaba hacia anécdotas más personales, ambos se risotearon, realizando que el amor había tornándose una fuerza potente, capaz de unir incluso las fracturas más profundas. La vida parecía cada vez más brillante, hasta que, de la nada, un nuevo desafío surgió. Inés, quien había sido su apoyo y guía en el proceso de sanar su relación, lo contactó nuevamente. La llamada traía consigo la necesidad de una conversación seria. Alejandro sintió sus entrañas contraerse mientras reflexionaba sobre lo que podría significar. Se reunió con ella en el mismo parque donde habían hablado por primera vez. Inés expresó su preocupación por cómo Valentina lidiaba con los síntomas del estrés y la ansiedad de su nuevo entorno escolar, insinuando que quizás un terapeuta podría ayudarla a procesar sus emociones. Las palabras resuenan, abriendo de nuevo una puerta hacia la vulnerabilidad que ambos compartían con su hija. Esta es una pequeña etapa más hacia el bienestar de Valentina, le dijo Inés con sinceridad. Alejandro sintió una mezcla de resistencia y aceptación. Si había aprendido algo en todo este proceso, era que no podía permitir que la inseguridad lo detuviera. La verdad que regresaba lo obligó a comprender que su papel era ser el aliado más fuerte en la vida de Valentina. Hizo el compromiso de buscar el apoyo profesional adecuado. Tras varias semanas en las cuales abordaron pequeños pasos, Alejandro sintió que finalmente había logrado algo significativo.
Había conquistado el desafío de ser un padre presente. Había abrazado tanto sus propias vulnerabilidades como las de su hija, creando un ambiente donde Valentina no temía compartir sus preocupaciones. Durante una de sus charlas, mientras observaba cómo Valentina sonreía, Alejandro se dio cuenta de que el viaje que había comenzado de forma incierta se había transformado en una hermosa travesía de descubrimiento mutuo, conexión y amor auténtico. Alejandro se sintió más confiado y competente de lo que había estado en años. La sonrisa que había sido esquiva durante décadas finalmente había regresado a su rostro. Cada interacción con Valentina lo llenaba de satisfacción. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo se habían liberado, dejando espacio para la alegría y la conexión. La transformación que había comenzado con una canción resonante y un baúl lleno de recuerdos se había convertido ahora en un testimonio de crecimiento y sanación. Alejandro no solo había alcanzado una nueva meta personal, había reconstruido su vida de una manera que había deseado durante décadas. Había convertido un pasado cargado de tristeza y soledad en un presente lleno de amor. Con una sensación de cierre y logro renovado, Alejandro se sintió listo para enfrentarse a cualquier desafío que viniera. Había encontrado la clave para, no solo ser un empresario exitoso, sino un padre dedicado y un hombre completo, que había superado sus propias sombras, y así, con la mente y el corazón abiertos, se dispuso a seguir explorando las complejidades de la vida, sabiendo que el amor y la verdad serían sus guías en este nuevo capítulo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo el mensaje de transformación personal. Comenta sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora historia de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de este viaje de cambio. Juntos, vamos a seguir creando historias que toquen el corazón.